Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Radio Fides? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Sin Concesiones, donde cada tarde de 4 a 5 hablamos sobre los derechos humanos, sobre la justicia, y hoy queremos enfocarnos en la violencia digital, porque en la Cámara de Diputados están cursando dos proyectos de ley referidos a esta temática. Empiezo contándoles que la encuesta nacional Conectando Bolivia de la AGETIC 2025 evidencia que el 31% de las mujeres ha sufrido abuso de sus datos personales y el 27% ha sido víctima de abuso sexual vinculado al uso de tecnologías, incluyendo sextorsión, así, y difusión no consentida de contenido íntimo. Uno de los proyectos de ley está siendo impulsado por la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera, y se llama Proyecto de Ley de Incorporación en el Código Penal de los delitos de acoso digital y violación a la intimidad sexual en entornos digitales. Es decir, de lo que trata este proyecto es de modificar el actual Código Penal para introducir la temática. Pero el otro proyecto de ley fue construido por diversos colectivos de la sociedad civil y se llama Proyecto de Ley Integral contra la Violencia Digital, más conocido como Ley Olimpia. Las proyectistas y los proyectistas nos explicarán por qué. Doy la bienvenida aquí en el estudio a Jessica Velarde. Jessica es integrante fundadora del colectivo Ciberwarmis. Buenas tardes, Jessica, bienvenida al programa. Buenas tardes, Mary, muy agradecida por este espacio y también comentar un poco de qué está pasando en relación a la normativa en violencia digital, que queremos que también responda a una realidad boliviana, pero es también muy regional. Bueno, y también nos acompaña el secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Boris Villarreal, una instancia donde se ha presentado el proyecto de Ley Olimpia. Bienvenido, Boris Villarreal. Muchas gracias, distinguida Mary. Un saludo cordial a usted y a través de su medio a todos los que están viéndonos. Estamos acá en representación del presidente de la comisión, que lastimosamente en este momento se encuentran en una sesión de asamblea por un tema de interpelación y no puede estar presente, sin embargo, en su representación para poder hablar respecto a este proyecto de ley. Claro que sí, se refiere al diputado Marcelo Solís, que es diputado de Libre y preside la Comisión de Derechos Humanos, que es por donde ha ingresado el proyecto de Ley Olimpia. Empiezo con Jessica preguntándole quién es Olimpia y por qué el proyecto se llama así. Olimpia es un referente no solamente regional, sino también mundial. Es más, ha sido catalogada como las 50 mujeres más influyentes del mundo, porque es una sobreviviente de violencia digital que al darse cuenta en México que no existía legislación y ella ser víctima, decide cambiar su legislación y como México es un estado, son estados federales, logra cambiar primero en su estado y después en todos los estados, siendo en todo México por primera vez reconocida en el mundo también la definición de violencia digital y tipificando conductas de violencia digital. A raíz de esta lucha, Olimpia empieza a generar también, juntamente con movimientos también organizados de diferentes países, la promoción de otras leyes en sus países que sancionen la violencia digital. Como te decía, es la primera ley en el mundo que reconoce la violencia digital como violencia y asimismo le da una sanción y a raíz de ello, por ejemplo, en Argentina se cuenta con ello, también se cuenta en Estados Unidos y otros países de la región que han logrado adaptar su normativa. Olimpia es un referente, en realidad es un movimiento social del cual nosotras como Ciberwarmis hemos articulado precisamente porque cuando nosotras empezamos a atender los casos de violencia digital, nadie entendía qué era esto y nos decían que no era violencia, y cuando vimos que en México lograron la primera ley, nosotras vimos como una esperanza, decir, si se puede en México, nosotros también podemos. Entonces a raíz de ello empezamos a articular todo un movimiento regional. Entonces, ¿y por qué Olimpia es un referente como persona, quiero decir, qué tipo de violencia ha sufrido ella? Cuéntanos un poquito sobre el antecedente que viene con Olimpia. Perfecto. Olimpia era una joven que fue filmada en su intimidad y este video fue filtrado en la red. A raíz de esta filtración masiva, además, porque una de las características de Internet es la viralidad, fue masiva, ella fue a denunciar este hecho de violencia digital y fue revictimizada por los operadores de justicia quienes decían, es que es tu culpa porque tú te has filmado, ¿no? Entonces, a raíz de ella siente mucha vulneración y es su propia familia quien le dice que no debería tener vergüenza de su cuerpo desnudo,
que ella no había hecho no había hecho nada mal, o sea, ¿quién no se quita la ropa, no? Y además que a ella le había traicionado la confianza a su pareja, y a raíz de ello, ella plantea una ley para que lo que le pasó a ella no le vuelva a pasar más. Es más, ella nos cuenta también en esta su historia, nos dice: no era por mí, sino era por todas, porque en realidad no era un hecho aislado, sino era un hecho cotidiano, y asimismo logra esta ley a raíz de visibilizar. Y la huella digital, que es toda la información que aparece de vos en internet, o sea, tú pones Merivaca, y todo lo que aparezca es tu huella digital, sea información que tú hayas publicado o no hayas publicado, pero de las víctimas de violencia digital, la huella es esto. El video, las imágenes que han sido vulneradas. Entonces ella decidió, incluso cambió su propia huella digital, porque tú pones Olimpia en internet y te sale lucha contra la violencia digital. Entonces ha sido alguien muy resiliente que ha inspirado a muchas víctimas. Bueno, el caso me parece muy conocido y muy parecido a muchos casos que han sucedido en Bolivia, y estoy recordando, por ejemplo, el caso de nuestra querida colega Paola Belmonte, que también ha sufrido un caso de violencia digital parecido, y que hasta ahora ella no ha logrado borrar esa huella digital, y que sigue sufriendo los embates de los ataques de tanto en tanto, ¿no?, que vienen sucediendo. Y bueno, quiero preguntarle a Boris Villarreal, ¿por qué ustedes como comisión decidieron avanzar en la promoción y sobre todo en buscar consenso para la aprobación de esta ley? Sí, muchas gracias, es una muy buena pregunta. Justamente todo este proyecto ahora, materializado en un proyecto, nace desde la conexión que se tuvo particularmente con el movimiento Ley Olimpia Bolivia. Esta red toma contacto con la Comisión de Derechos Humanos, como lo había dicho Jessica hace un tiempo. Es la Comisión de Derechos Humanos quien ve este tipo de proyectos normativos de carácter social. Es entonces que se ha adoptado esta propuesta, se han hecho mesas técnicas, se ha trabajado, se han sumado también aliados estratégicos que tiene la Comisión, y se ha podido perfilar este proyecto de ley que tiene todas las características sociales para ser impulsado por la Comisión. Más allá de ello, este proyecto de ley ha sido presentado oficialmente el 23 de marzo en la Cámara de Diputados. Ya tiene incluso un número por el cual se lo conoce, que es el número 344. Como usted bien lo había dicho, es el proyecto de ley integral contra la violencia digital. Pero la incidencia de ello es no solamente quedarse en la mesa técnica que se ha trabajado, porque si una ley es perfectible, más aún lo es un proyecto de ley. Entonces, desde la presidencia de la comisión, el diputado Solís ha instruido a nosotros que podamos aperturar todos los canales y medios para poder seguir trabajando en una norma, para hacerla más perfectible, bajo los parámetros de tocar las puertas de las personas actoras que se consideran relevantes en la relación del tratamiento, investigación de estos tipos de casos que se dan diariamente, pero también desde la mirada de la sociedad civil, que desde su experiencia también tiene mucho que decir y mucho que aportar. Lo que me llama la atención es que existan dos proyectos de ley en un mismo momento en Bolivia, ¿no? Que haya este que ustedes plantean, que es el proyecto integral contra la violencia digital, y que haya otro que ha planteado la diputada Daniela Cabrera para hacer unos cambios en el Código Penal. Nosotros le hemos invitado también a la diputada Daniela Cabrera para que venga a explicarnos su proyecto, para que nos envíe a alguien. Lamentablemente no pudo, porque tengo entendido que están en sesión, evidentemente, los parlamentarios, y no pudo estar aquí. Sin embargo, más adelante vamos a estar comentando también ese proyecto, porque nos parece importante que se logren al final los consensos. Lo que le importa a la sociedad es que salga un proyecto de ley que proteja a las víctimas de violencia. Pero antes de eso, yo quisiera que conozcamos a Olimpia. No sé si tenemos el video listo. Sí, porque tenemos un video donde podemos verla y escucharla y saber de qué va este proyecto, por qué ella impulsa a Bolivia a que se apruebe este proyecto de ley. Ella es mexicana, tal como hemos explicado previamente. Vamos con ese video, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Olimpia Coral Melo, y junto con muchísimas mujeres más en toda América Latina, desde hace más de una década hemos iniciado una lucha desde el territorio, desde nuestros lenguajes y desde nuestros sentipensares como sobrevivientes de violencia digital, para lograr aspirar a espacios digitales libres de violencia para todas las personas, pero con puntual atención ante las niñas y las mujeres, ya que en América Latina existen más de 1 millón de mercados de explotación sexual digital. Hoy Bolivia está a punto de ser historia. Con el trabajo de territorio de las compañeras que han trabajado desde hace años, como las Ciberguamis, como las Temis, entre otras colectivas que se han sumado, para poder hacer una reforma integral
en materia de violencia digital, presentada ya en Bolivia. Esta reforma no corresponde a la institucionalidad, al oficialismo, ni corresponde a las voces del privilegio, ni a las voces del imperio, ni a las voces de grandes instituciones. Corresponde a las voces de las víctimas, corresponde al esfuerzo autónomo, libre, independiente de cada una de las que vivió violencia digital y tuvieron que callar, tuvieron que irse de sus casas, de sus calles, de sus colonias, de sus lugares, de sus escuelas, por la vergüenza y por la pena de no tener cómo defenderse ante la difusión y la producción de contenidos íntimos sexuales sin consentimiento, que todavía no son un delito en Bolivia, y ante la indiferencia de reconocer a la violencia digital como una violencia real dentro de las leyes. Hoy pedimos desde toda América Latina, desde México, desde Honduras, desde Guatemala, desde Argentina, desde Panamá, en donde estamos avanzando con la Ley Olimpia, a que haya Ley Olimpia en Bolivia. La Ley Olimpia no es un conjunto de reformas nada más. La Ley Olimpia es un movimiento político que reivindica a las voces de las víctimas, que reivindica sus historias, que reivindica los esfuerzos. Llamarla Ley Olimpia y reconocer los esfuerzos de las compañeras no solamente es una estrellita institucional o de partidos políticos, es una deuda que se está cumpliendo hoy en la reparación a la escucha activa de las voces que no pueden tener ecos y que no pueden tener micrófonos. Así que al Congreso, al Poder Legislativo de Bolivia, a todas las mujeres, a todas las compañeras, a todas las personas que me ven y que me escuchan como sobreviviente de violencia digital, les pido la aprobación ya de la Ley Olimpia de Bolivia, el reconocimiento completo de los esfuerzos de las mujeres y con mucha fuerza, la justicia para las decenas y decenas de víctimas de este tipo de violencia. La violencia digital es real, existe, daña. La violencia digital no es culpa de las víctimas. La violencia digital no tiene que pasar por series de revictimizaciones para entenderla. Cuando eres sobreviviente de violencia digital, sientes que eres violada sin ni siquiera ser penetrada. Olimpia, quien ha inspirado este movimiento regional e incluso mundial para luchar contra la violencia digital. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos. A mediodía, la información no se detiene. La Hora del País Meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada, el ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La Hora del País Meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde... Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Voces que rompen el silencio. Injusticias que necesitan. Estamos de regreso en nuestro programa Sin Concesiones y también nos acompaña en el estudio Liz Carola Poma. Ella es integrante del colectivo universitario Las Temis. ¿Qué tal, Liz? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la cobertura y sobre todo gracias por darnos este espacio tanto a Ciberwarmis y a todas las organizaciones como las TEMIS, que estamos luchando para que esto se haga realidad, para que esto exista en nuestro país, ya que van varios años que llevamos de retraso en cuanto a leyes de otros países y de nuestro propio país, en el que necesitamos leyes para la violencia digital. Cuéntame, ¿qué es lo que pasa por el colectivo TEMIS? ¿Ven casos? ¿Hay mujeres universitarias, hombres también, no sé, pregunto por si acaso, que están sufriendo violencia digital? ¿Por qué ustedes deciden impulsar este proyecto junto a los otros colectivos?
como las TEMIS, como lo habías dicho, Colectivo Feminista Universitario, como universitarias vivimos la violencia digital en carne propia. Puedo decir que por lo menos cada compañera que ha tenido que vivir violencia digital, y ahora los que nos ven apuesto a que han vivido violencia digital o mínimamente conocen a alguien que lo ha vivido. Ya no es algo aislado y al no estar normado es gravemente peligroso para todos. Y muchas veces nos hacen creer que esta ley no es otra ley feminista, solo para mujeres, y ahí se crean un barullo. Pero no, esta ley es tanto como para hombres como para mujeres. Nos llegan casos, nos llegan quejas, nos llegan, por favor, ayúdenme. Desde estudiantes, desde personas que no son estudiantes, son de otros lugares, pero nos llegan tanto hombres o mujeres. Incluso te puedo decir, a ver, un caso así medio muy aislado, que no es estudiante universitario, que nos llega militar, que me dice, no, me he grabado así con mi pareja y ahora mi pareja está amenazándome para que si no me caso con ella lo muestra. Esto le afecta a hombres, mujeres, niños, abuelas, a todo mundo, porque todo mundo tiene vida sexual y ahora con la digitalización esto se vuelve aún más grave. Entiendo. Bueno, ahora vamos al fondo del asunto. Le preguntaremos a Jessica Velarde qué es lo que plantea este proyecto de ley. Lo primero que uno se imagina cuando habla de un proyecto de ley es cuántos años de cárcel. Eso es lo primero que uno quiere preguntar, ¿verdad? Pero ahí te dejo a ti para que nos expliques de qué va el proyecto, si solo es penalización o qué más es. Bueno, Mary, creo que el espíritu de esta norma es que al momento de redactar este proyecto de ley se ha realizado un análisis, ¿no? Se ha realizado primero cómo están los estándares internacionales, porque también hay estándares internacionales para legislar en materia digital, pero también la legislación comparada, y hemos visto qué ha funcionado y qué no ha funcionado en otros países. Y uno de los grandes problemas que se ha tenido, porque si bien Ley Olimpia ha nacido para visibilizar la violencia digital y sancionar estas conductas, en el camino el mismo movimiento Ley Olimpia plantea reformas preventivas y también de reparación. Es más, hace poco, 2 semanas atrás, México firma un acuerdo con las plataformas digitales. ¿Para qué? Para que ese contenido violento sea bajado de Internet, para que se coadyuven con las investigaciones, para que tu huella digital no quede marcada por este hecho de violencia. Entonces, en ese marco de avanzar en la normativa, nos hemos dado cuenta que ir solamente por el ámbito penal es atacar la consecuencia. Quiere decir que cuando ya se ha realizado. En este análisis también hemos visto quiénes son generalmente las víctimas de violencia digital. Si bien la norma es para todas las personas, no hay una diferencia entre hombres y mujeres, nos hemos dado cuenta quién es afectado generalmente la niñez y adolescencia con delitos de índole sexual, que ya hay la 1636, que es la ley que se aprobó el año pasado, que fue promovida por el Ministerio Público. Pero en este otro ámbito hemos visto que mujeres jóvenes, mujeres adultas, también mujeres políticas, mujeres periodistas también, y activistas sufren otras formas de violencia digital que no solamente tienen que ver con el ámbito sexual, porque si bien pueden generar un contenido tuyo con inteligencia artificial, también filtran los datos de las periodistas para que mañana pasado vayan a tal y la ataquen a tal y no sé qué, y eso se ha visto en conflicto. Se ha visto también que se crean cuentas a nombre de una para generar delitos. Entonces, se ha tomado en cuenta la integralidad del problema. En relación a la reforma penal, hemos planteado 5 tipos penales, yendo no solamente en el ámbito sexual, sino también las otras formas de violencia que están afectando derechos fundamentales. Pero el tema reparatorio es una deuda que se tiene con las víctimas a nivel mundial. Quiere decir que no pasa por un tema económico, no es que con un monto de dinero tú estás reparada, no. Estamos hablando de que las mismas plataformas generen contenido y mecanismos para dar respuesta a las denuncias que tengamos, porque son en estas plataformas que se vulneran. También el proyecto de ley habla de la reparación, pero también habla de la protección. El hecho de que cuando tú vayas a denunciar, lo primero que se ordene es que esta forma de violencia cese. Te comento que el Estado tiene un programa que se llama Denuncia a la Estafa. Entonces tú reportas el número telefónico y lo primero que hacen es dar de baja el número con el email que tiene. Y así identificas. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo con los números que ejercen violencia digital donde te están amenazando? Entonces, no hemos tomado algo que no pueda ser posible. No planteamos, por ejemplo, regular las redes sociales. Lo que planteamos es que el Estado sea soberano y que genere canales de coordinación con las plataformas digitales, como ya otros países lo están realizando, pero también como otros países ya lo han regulado. Planteamos también medidas preventivas, Mary, porque yo te voy a decir algo que es muy doloroso, pero la mayoría de las víctimas que atendemos, especialmente en el entorno educativo, no tienen la edad para ser imputables. O sea, tienen 12, 13 años y no se trata de mandar a todos a la cárcel. Porque los mismos jóvenes te dicen, así como ustedes quieren dar de baja este grupo donde van filtrando todos estos packs, como lo llaman, estas fotos de contenido íntimo, hay miles.
Esto es algo normal entre hombres. Entonces, una práctica recurrente no se trata de, como te digo, que todos los hombres vayan a la cárcel o las mujeres vayan a la cárcel, no. Se trata de prevenir porque se ha naturalizado la violencia digital. Atendemos casos, por ejemplo, donde se ha generado contenido íntimo con inteligencia artificial. Y te dicen, pero si no es verdad, ¿de qué se ofende? Pero sale tu cara. Claro, o sea, agarran tu foto de perfil del WhatsApp y con eso te montan una claro, dick face o una imagen de contenido sexual y la filtran con tu nombre, con tu apellido, además vulnerando tus datos. Y te dicen, pero si no es verdad, ¿por qué te enojas? Pero eso es, o sea, y cuando tú interpelas a los padres te dicen, es un juego de chicos. Entonces está tan naturalizada que no vamos a resolver el problema solamente generando una reforma penal. Por eso hemos ido por la integralidad. Hemos dicho, es momento de abordar este problema de manera integral. Hablemos de prevención, hablemos de protección a las víctimas, hablemos de reparación y hablemos también de soberanía digital desde el Estado, porque el Estado tiene responsabilidad, pero también las plataformas, no es solamente Estado y víctimas. Entonces hay un nuevo actor que se tiene que empezar a interrelacionar como lo están haciendo otros estados. Vuelvo a insistir, otro tema muy importante, Mary, es que respetamos mucho el derecho a la libertad de expresión. No se va a sancionar, por ejemplo, a un periodista que hace una crítica política. No se trata de eso, se trata precisamente de ver qué formas de violencia se están cometiendo a través del uso de las tecnologías para que algunas tengan sanción, otras tengan medidas de prevención, otras tengan protocolos. Entonces se maneja varias instancias, el proyecto es un poco amplio, tiene 53 artículos, pero ha sido escrito desde la práctica, desde la legislación comparada, estándares internacionales, y lo más importante es que representa a las víctimas que han acudido a nosotras, como Cyberwarmis, como Temis y otros colectivos, como las promotoras comunitarias, y también responde a las que hemos acompañado estos casos. Nosotros acompañamos 7 años, como te digo, y sabemos qué ha funcionado, qué no ha funcionado, y muchas de las víctimas no deciden denunciar. Entiendo. 53 artículos entonces, y tengo en mis manos también el proyecto de ley impulsado por la diputada Daniela Cabrera. Recordemos que ella también fue víctima de violencia digital en sus funciones ejerciendo la política en Cochabamba, ¿no? Y lo que está planteando ella, y voy a leer un par de artículos porque ahí se establecen básicamente penalidades respecto a la violencia digital. Nos dice, violación a la intimidad sexual en entornos digitales. Quien registre, cree, fotografíe, posea, almacene, elabore o altere imágenes, audios, videos de contenido íntimo sexual de una persona o exhiba, intercambie, difunda, publique o transmite este material sin su consentimiento, será sancionado con privación de libertad de 6 a 10 años de cárcel, me imagino, ¿no? Sí, privación de libertad, ya estoy redundando, ¿no? Sí, eso es lo que establece este proyecto de ley, y también señala otro, que es acoso digital. Quien por sí o por tercera persona, de manera reiterada, vigile, persiga, hostigue, amenace, amedrente, denigre a otra persona a través de cualquier medio digital o en las cuentas personales, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Muy bien, esas son las penalidades que plantea el proyecto de ley, y tiene un par de cosas más, pero básicamente en eso se centra el proyecto de ley de la diputada Cabrera. Quisiera saber ahora qué es lo que ustedes están planteando en cuanto a la penalización, Jessica. Justo en eso, por si acaso, cuando hubo la primera ley de violencia digital, que fue la ley Olimpia, si bien la violencia digital es como hablar de violencia sexual, o sea, la violencia sexual es amplia y dentro de ello existen los delitos de violación, estupro y no sé qué. En violencia digital se creó la definición con la ley Olimpia y se crearon los tipos penales de violación a la intimidad sexual, el acoso sexual. Entonces, estos dos tipos penales está contemplado ya dentro de todo lo que ha sido la introducción de estos tipos penales a nivel regional. En el caso del proyecto de ley incorporamos 5 tipos penales. La violación a la intimidad sexual, que es exactamente el mismo nombre del tipo penal. El acoso digital también está contemplado porque es otra de las formas de violencia digital. Hemos utilizado también el tipo penal de amedrentamiento digital, que es cuando la persona, tiene tu contenido íntimo y te dice, si no haces esto, si terminas conmigo, si no haces esto, entonces yo voy a publicar tu foto. Entonces vives en constante acecho. También está todo lo que es este acoso que hemos visto, por ejemplo, ha habido un caso de una periodista muy sonada que un tipo le ha empezado a acosar y de pronto ya ha ido a su fuente de trabajo, a su casa. Entonces, como agravante hemos puesto que del ámbito digital pase a un espacio ya real, presencial. Presencial. Exactamente, entonces hemos colocado esto, pero también hemos colocado otros tipos penales, por ejemplo, la suplantación de identidad.
y también la difusión de datos personales sin consentimiento con el fin de afectar o también afectar tus derechos o ponerte en inseguridad. Las penas que hemos puesto en realidad están de acuerdo a estándares internacionales y de acuerdo también a la legislación nacional, porque hemos revisado, por ejemplo, si hablamos de amedrentamiento, ¿no ve? Y hay también el delito de amenaza, y amenaza de pronto te dicen 3 años, tú no le vas a poner 10 años. Claro. ¿No ve? O también pasaría que el acoso político, por ejemplo, tiene 4 años de cárcel, entonces tú al acoso digital no le vas a poner, no sé, 15 años. Entonces, hemos buscado la proporcionalidad, pero de acuerdo a la legislación comparada, también hemos visto cómo ha sido. Y también, precisamente en este debate, diálogo regional que hemos tenido con los otros países, nos decían que más allá de las penas elevadas, que ha sido un poco difícil en los otros países, precisamente uno de los grandes problemas ha sido penas excesivas, porque también comparaban con los otros tipos penales y decían, o sea, este otro tipo penal es menos lesivo, o sea, los derechos fundamentales son más agresivos, se afectan más derechos y tiene menor pena, entonces hay una desproporcionalidad. Entonces lo que nos decían, lo que más ha ayudado en los países es ese mensaje simbólico. Hay una sanción, tú puedes acudir, pero asimismo se han dado cuenta que la prevención en esto es clave porque ha ayudado mucho este tema de la prevención. Entendemos, muy bien. Entonces, la diferencia es que un proyecto es grande, integral, por eso se llama integral, abarca diversos ámbitos y no solamente la penalización. En cambio, el otro se enfoca solamente en los tipos penales para hacer ajustes, cambios en el Código Penal. Yo me pregunto por qué no se ponen de acuerdo de una vez y plantean un solo proyecto. Le vamos a preguntar eso al secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, pero luego de la pausa. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La Hora del País Vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La Hora del País Vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones, debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo. De lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Bolivia despierta y la noticia también. En la Hora del País matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio. Porque Estamos de regreso en nuestro programa Sin Concesiones y ahora sí la pregunta que lanzábamos antes de la pausa para Boris Villarreal, secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. ¿Qué es esto? ¿Por qué 2 proyectos de ley? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Hay posibilidades de consenso? Adelante. Perfecto, muchas gracias. Justamente para responder esa pregunta quizás hay que hacer un poquito de antecedentes, lo que vino. Como les había indicado en un principio, el movimiento de la Ley Olimpia se acercó a la comisión y se trabajó responsablemente desde las primeras semanas que se asumió la comisión, es decir, desde noviembre. En ese entendido, usted sabe, la Cámara de Diputados es muy grande, hay 130 diputados titulares, 130 suplentes y todos trabajan en distintos aspectos. No podríamos haber sabido en qué momento la diputada Cabrera empezó
progreso en el trabajo, pero más adelante, cuando ya se fueron exteriorizando quizás avances, tomamos conocimiento de ello y justamente porque había un proyecto de ley encaminado en ese sentido, el diputado Solís le pidió una reunión a ella para poder llegar a algún tipo de acuerdo en el que se pueda llevar un solo proyecto de ley adelante. Seguramente por las distintas actividades que uno tiene no ha habido una respuesta, pero antes de presentar el proyecto de ley, el proyecto de ley integral, se le envió una comunicación oficial de parte del diputado Solís a la diputada Cabrera para formar parte de este proyecto que es integral. Como bien lo había explicado Jessica, contempla mucho más allá de las modificaciones al Código Penal. Entonces, en ese sentido se realizó la intención de que puedan ser coproyectistas. No hubo la respuesta, entonces se presentó el proyecto de ley. Sin embargo, la predisposición es muy amplia y como usted bien lo había dicho, lo importante de todo esto es poder sacar adelante una propuesta normativa que vaya en respuesta a las realidades que estamos viviendo diariamente. En ese entendido, el presidente lo ha expresado muchas veces, siempre tiene la amplitud en poder trabajar y consolidar, si es en lo mejor posible, un solo proyecto normativo, pero que vaya también en respuesta de todas las necesidades que abarcan esta problemática, que van a nuestro criterio más allá de la modificación sola del Código Penal. Incluso, Boris, yo digo, ¿por qué el año pasado se hizo un proyecto de ley o una ley, porque ya es ley, solamente para violencia digital sexual enfocada en niños y ahora se hace otro proyecto de ley? Entonces, claro, hay eso en la sociedad, esa sensación de que tanta legislación para proteger a las mujeres, esa es más o menos la pregunta que se hace en algunos sectores de la sociedad. Y claro, ustedes están aclarando aquí que esta no es una ley solamente para mujeres, sino que también es para hombres, pero evidentemente las principales víctimas de la violencia digital suelen ser las mujeres, ¿no? ¿Hay forma de, no sé, juntar todas estas ideas, estas iniciativas, avanzar hacia un solo objetivo? Sí, claro que sí. Siempre está abierta esa posibilidad dentro de la Cámara de Diputados. Muchos de los proyectos de ley incluso se han llegado a fusionar por las temáticas que revisten, agarrando lo mejor de uno, lo mejor del otro, y siempre hay esa posibilidad. Como lo había dicho, el presidente lo expresó muchas veces, estamos abiertos a todo. El trabajo prácticamente ha empezado no hace mucho tiempo y se tiene toda la predisposición de poderlo hacer. Uh-huh. Vamos ahora pues con Liz Carola para que nos diga qué espera el colectivo que ella representa, Temis, respecto a este proyecto de ley, a las acciones que el Estado pueda tomar para hacer frente a la violencia digital. Bueno, de igual manera hemos colaborado para que se haga la ley junto a Temis, Ciberwarmis y las promotoras. Lo que nosotras esperamos sobre todo es porque venimos como víctimas y venimos acompañando a las víctimas. Esperamos que las víctimas tengan verdaderas garantías, porque esta ley, como lo han dicho, es integral. Busca educar, busca reparar, busca penar, pero sobre todo busca que esto ya no sea simplemente un cambio al Código Penal, sino que esta incluso pueda educar. Porque muchas veces cuando le vas a hablar a un adolescente, o por más de que no sea adolescente, no tienes 18 un día y ya no puedes ser víctima de violencia. No, que busque educar incluso eso, porque a veces no tenemos cierta educación sobre lo que va a ser violencia digital. No todo el mundo la tiene. Puedes sufrir violencia digital de tus 18 hasta tus 100 años. Buscamos que la gente esté informada y buscamos que tenga la manera de defenderse, porque el acompañamiento de víctimas muchas veces no tienes con qué defenderlas si no existe esta normativa. Esperamos eso. Muy bien, entonces vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con más de este tema. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. La mejor propuesta del día llega lunes a viernes a partir de las 20 horas. 20 horas. Todas las noches por Radio Fides. Roger Veneros, junto al equipo más entretenido, te traen una propuesta diferente. Al Rojo Vivo Radio. Al Rojo Vivo Radio. De 20 a 22 horas. Lunes a viernes. Por Fides. 101.5 FM y 760 AM. Al Rojo Vivo Radio. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La Hora del País Vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía,
sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino. De lunes a viernes a las 18 horas. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. Bueno, estamos de regreso en Sin Concesiones y ahora le vamos a preguntar a Jessica Velarde, ¿cómo se tratan ahora los casos de violencia digital en Bolivia si es que no hay la legislación? ¿Qué hace una persona, hombre, mujer, cuando está siendo víctima de violencia digital? Antes del corte, Mary, decías algo bien importante. O sea, el año pasado hubo un avance legislativo en relación a temas digitales. Precisamente se aprobó la ley 1636, que es esta ley que sanciona e incorpora 5 tipos penales al Código Penal. O sea, que más o menos iba por esta línea, pero también establece ciertas medidas preventivas. No muchas, pero algunas, ¿no? Incluso ya establece responsabilidad a los medios de telecomunicación para el resguardo de la prueba, ¿ya? Entonces, fue un avance muy importante y en su momento le dijimos a la Fiscalía, no queremos perjudicar a la niñez, pero sí nos gustaría, por ejemplo, que 2 tipos penales en específico sea para todas las personas y que haya como una especie de refuerzo, de protección reforzada hacia la niñez. Y nos dijeron no, pero te voy a decir por un tema así que es súper complejo en Internet, por el consentimiento. O sea, las plataformas digitales establecen que menores de 18 años no han dado su consentimiento para el contenido digital, ¿ya? Pero una vez que cumples, como decía Liz, 18 y un día, es como que tu cuerpo ya le pertenece al Internet, ¿no ve? Entonces no pueden probar el consentimiento. Entonces decían, no, va a ser difícil aprobar porque tendríamos que probar el consentimiento. Y nosotras le decíamos, pero ese trabajo pues de la Fiscalía, ¿no ve? O sea, es precisamente probar que ha existido este hecho en contra de mi voluntad, ¿no? Entonces fue como que un primer acercamiento y también visibilizar, y nos dijeron en su momento que este tema era exclusivamente para niñez y que si queríamos esto hagamos una ley, y justamente hicimos la ley. Entonces estamos en esa respuesta. Nos hubiera encantado que desde el año pasado que se puede incorporar, no se pudo, pero en estas conductas, por ejemplo, si eres niño, niña, adolescente, menor de 18 años, puedes acogerte si es que esa conducta o esa forma de violencia digital se adecúa a una de los 5 tipos penales. Estos 5 tipos penales están protegiendo la libertad sexual. Entonces, como consentimiento, o sea, yo contactarte con fines sexuales, obtener fotos tuyas, mandarte fotos de contenido sexual, entonces, más de todo va en este fin. Ahora, ¿qué pasa a una víctima de 18 más 1 año, hombre o mujer? No importa. Generalmente hemos tratado de adaptar tipos penales. Por ejemplo, si es una mujer política, entonces tratamos de que vaya por acoso. Acoso político. No violencia, acoso, porque son 2 tipos penales diferentes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si en esta mi intervención yo le digo frases de alguna manera discriminatorias? Entonces activamos la 045 por discriminación o racismo de acuerdo al contenido. Pero ¿qué pasa? El sistema judicial no está preparado para, de alguna manera, tomar estos elementos y siquiera como indicio de prueba, ni siquiera como prueba, porque la prueba ya se hace en juicio oral. Entonces es bien complejo. En algunos casos hemos ido por los delitos contra el honor, calumnia, difamación, injuria, pero ¿qué pasa? Vuelvo a insistir, Mary. ¿Qué pasa? O sea, ya pones la denuncia y en el mejor de los escenarios te reciben. ¿Qué pasa con tu huella digital? ¿Qué pasa cuando tu cuerpo está vulnerado en Internet? ¿Quién hace algo? Nada. Después hemos activado también la 348. En algunos casos, cuando por ejemplo tu expareja te dice, ¿sabes qué? Si quieres terminar conmigo, yo publico la foto. O si quieres hacerlo, yo publico la foto, publico tu video. Entonces ahí estamos ante un caso de violencia doméstica o violencia familiar. Entonces hemos tratado de adaptar, pero ya en el proceso se caen los casos, claro, ¿no? Entiendo. Los únicos casos que están progresando han sido, por ejemplo, los de trata, cuando utilizan medios digitales para captarlas con engaños. Pornografía también. Pero en muchos de los casos te dicen, es que no se adapta al tipo penal. Pero ¿qué hago si no es, por ejemplo, la creación de imágenes con inteligencia artificial? ¿Qué hago, por ejemplo, cuando, he aparecido en una página porno? ¿Qué hago? Entonces hay muchas conductas que no llegan a adaptarse a ningún tipo penal, ni siquiera para tratar de
proteger. Entiendo, y es difícil es complejo. Digamos, ¿no? Ahora también están las acciones constitucionales. Tú mencionabas el caso de Paola Belmonte, que tiene todo nuestro respeto porque es una víctima resiliente. Ella, por ejemplo, ha activado los mecanismos constitucionales, pero para llegar a una vía constitucional, Mary, lamentablemente implica que hayas pasado por varias fases. Y también implica un tema económico. Entiendo. Que las víctimas que nos escriben 13 años, 14 años, que su agresor no tiene ni siquiera la edad para ser responsable penalmente. ¿A quién denuncias en estos casos? Entonces, por eso también que en la ley ponemos las medidas socioeducativas, porque no es que como no tienes edad para ser responsable y andas creando imágenes de contenido sexual o andas pidiéndole a tu pareja, porque ahora enamora muy temprano, fotos y las filtras, y como no tienes edad para ser responsable, no significa que no pasa nada. Tiene que haber una responsabilidad, y no estamos hablando de estigmatizar al joven o a la señorita, sino estamos hablando de que tiene que pasar medidas de reeducación. Entiendo. Quiero ir ahora con Liz, Carola, para preguntarle cómo luchar contra la violencia digital si mucha de esa violencia es anónima, o sea, de cuentas anónimas, quiero decir. Y segundo, ¿qué pasa cuando la violencia digital también se puede convertir en violencia en espacios presenciales, por ejemplo, físicos? Bueno, lo principal para luchar contra la violencia a largo plazo siempre va a ser la educación, porque muchas veces cuando buscamos hablarles de nuestra ley, tanto a las nuevas personas que se quieren unir a nuestro colectivo, les decimos, ¿saben qué es violencia digital? ¿Han escuchado de violencia digital? Y nadie sabe. Nadie sabe, todos se quedan ahí como, ¿qué es violencia digital? ¿Qué? Hasta que Paola Belmonte les dice, violencia digital, así. Ahí notas qué tal la gente está alejada de saber lo que es violencia digital. Incluso ha sufrido violencia digital, pero no sabe qué es violencia digital. Dice, no, mi chico me echó esto, mi chica me echó esto, pero ya ni modo. Y eso es lo peor que escuchamos, ya ni modo. Muchas veces ni se atreven a denunciar. Nos dicen, ¿qué puedo hacer? Mi chica me echó esto, todas mis fotos están en internet, ahora parecer estoy en tal página porno, no sé qué hacer, porque no sabes quién lo sube. Por eso buscamos una ley integral. Queremos la desindexación, queremos tener derecho al olvido, a que se pueda desaparecer todo esto, a que se borre nuestra huella digital. Y sobre todo eso, la forma más certera, la forma más fuerte a largo plazo es la educación. Por eso es una ley integral. Buscamos esa educación. Derecho al olvido, qué interesante eso. Boris, ¿los hombres están sufriendo violencia digital también? Sí, prácticamente todos, se dan casos diariamente. Usted bien lo decía, quizás hay un índice que se va más hacia el lado de las mujeres, pero eso no quiere decir que los hombres también lo sufran. Ya lo decía Jessica en los ejemplos que nos daba. A veces se da la extorsión a través de los medios digitales para los varones también, y sabemos que es una normativa que va a impulsar no solamente el apoyo a víctimas mujeres, sino a hombres, a todos en general. Es una normativa muy importante que también quisiera rescatar. No se queda solamente en el tema del Código Penal, sino también en las medidas de políticas públicas, de medidas educativas, para que se ataque la raíz de los problemas, porque una cosa es ir y sancionar, pero otra cosa también es prevenir. Y prevenir se previene desde el ámbito educativo, desde el reconocimiento mismo, como lo decía Liz, desde el conocer qué es violencia digital, conocer qué está bien, qué está mal, qué cosas se puede hacer como sociedad o no, pero desde los primeros pasos de la educación. Vamos a ir a una pausa, la última del programa, y enseguida volvemos. Cambiamos de horario, pero no la buena vibra. El Show es Noticia llega en un nuevo horario, con todo lo que te gusta, la buena música, el humor, la diversión y el contacto directo con nuestros seguidores, que ahora podrán vernos por el streaming. Ajusta tu reloj y acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde, porque la diversión continúa y tú eres parte del Show es Noticia. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos, porque la reflexión
también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis. Ok, hay proyectos de ley, ya estamos tomando conciencia de que la violencia digital es real, de que nos afecta a diario a hombres, a mujeres, en fin. Pero mi duda es cómo se puede luchar contra la violencia digital cuando es un ámbito tan disperso, tan inmenso también, a veces tan no palpable, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿existen mecanismos, por ejemplo, para, primero, bajar todas las imágenes del Internet? Segundo, para, no sé, reclamarle a alguien, ponte a alguna empresa transnacional que maneja redes sociales, o dar de baja a los usuarios, o las telefónicas, cortar números, en fin, vamos con eso. Bueno, vamos a volver al tema de la ley porque precisamente nos hemos hecho esa pregunta cuando hemos redactado y hemos dicho, ¿qué hacemos? Porque como te decía, el hecho de sancionar es atacar la consecuencia, pero ¿qué hacemos realmente para que exista protección? Y mucho de lo que hemos planteado nace también de la sabiduría de las víctimas, porque creo que hasta que no te pasa, no te das cuenta de lo que realmente necesitas. Por eso es que también hemos mandado el proyecto de ley a las propias víctimas y hemos dicho, queremos que lean este proyecto de ley y si te representa, si consideras que si esta ley estuviera en vigencia te hubiera protegido, y hemos tenido muy buena llegada, por ejemplo, con las propias víctimas. Pero en ese marco, primero tenemos que ver la responsabilidad del Estado, ¿no? La responsabilidad del Estado no solamente tiene que ser de alguna manera reactiva, o sea, ya realizado y activo. No, tiene que ser preventiva. Entonces ahí se establece toda una línea preventiva desde el ámbito educativo, pero también desde la política pública. Se crea dentro de la norma un observatorio de violencia digital, precisamente primero para crear bases de datos, porque no puede ser que hagamos políticas públicas sin conocer cuál es la magnitud y la dimensión. Liz ya lo mencionaba, o sea, hay o conoces de un caso de violencia digital o una ha sido víctima de violencia digital, desde que me filtran los datos hasta que me amenacen, hasta que de pronto se genera información o desinformación sobre una, y eso pasa mucho a las periodistas. Entonces, eso es un ámbito que se tiene que trabajar y creo que, o sea, lo ideal sería que el Estado no necesite ley para que lo haga, lo ideal, pero sabemos que esto no está pasando, ¿no? Pero en el otro lado están las plataformas digitales, Mary. Hay una responsabilidad de las plataformas digitales. Si revisamos cada plataforma digital tiene una parte de cuidados parentales. Incluso hay una edad mínima para acceder, que generalmente son los 13 años, por si acaso. Así en Bolivia y algunos países, especialmente en Europa, le han subido hasta los 16 años. Pero aquí en Bolivia seguimos con los 13. En ese marco también hay los mecanismos para denunciar, por ejemplo, contenido de odio, contenido violento, etcétera. Pero ¿qué pasa? Tú reportas esto y no pasa nada. Vuelves a reportar, no pasa nada. Entonces tienes que reportar sistémicamente. Pero ya si tu cuerpo, digamos, está vinculado a contenido íntimo sexual tuyo, hay mecanismos en las propias plataformas. Por ejemplo, hay una Nunca Sin Tu Consentimiento, que es de Meta, que tú escribes, mandas tu imagen y con inteligencia artificial rastrean, dicen, han subido o quieren subir, y ahí con inteligencia artificial o lo dan de baja o no permiten que lo suban. Pero los agresores, las agresoras, no solamente suben en redes sociales, digamos, de mucha difusión en Bolivia, como es el caso de Meta, que sería Instagram, que sería Messenger, y también Facebook, sino también suben en la web. O lo suben en páginas donde se promociona servicios sexuales. O sea, yo tranquilamente en mi autonomía puedo decir, yo ofrezco mis servicios sexuales, pero en realidad no. Entonces alguien sube. Entonces tiene que regular y generar estos espacios. Y también planteamos que ya en la ley de trata y tráfico, mira, el 2002 hemos planteado el patrullaje cibernético. En aquellos años todavía que estaba apareciendo estos temas, y se ha modificado ya en la 1636 que se amplíe a delitos cometidos contra las niñas, y nosotros lo estamos volviendo a plantear esta modificación para que también se amplíe a los delitos de violencia digital, porque vemos que es masivo y llega a un alcance tremendo esta información que es falsa, que te lastima, que vulnera tu cuerpo, y no pasa nada. Tiene que activar el estado de oficio. Entonces tenemos que activar los mecanismos de denuncia de las propias plataformas e insistir que el Estado pida una representación en Bolivia, que no es algo que no está pasando, sino que está pasando con muchos países, no muy lejos en Brasil. Entonces, en ese marco, también pedir para que exista una respuesta rápida, porque no es posible que denuncies y no pase nada, o sea, denuncia a la misma plataforma y no está pasando nada, ¿no? También hay otras iniciativas, por ejemplo, donde puedes mandar ese contenido sexual para que mande, que se baje, pero la mayoría generalmente responde a niñez.
Claro. Entonces, si eres... Y la verdad es que yo me pregunto cómo logran meter esos contenidos en las redes, porque cuando uno quiere poner una noticia con una palabra, como por ejemplo crimen, pornografía, sexo, lo que sea, tiene que disfrazar la palabra con N caracteres para que no parezca que es lo que estás diciendo, ¿verdad? Porque claro, porque si no te sancionan, sobre todo a los medios de comunicación, qué sé yo, no solamente les bajan el contenido, algunos medios de comunicación les suspenden las cuentas y eso al final termina siendo una censura también, porque claro, si pones en un titular la palabra sexo, no es porque estás promoviendo pornografía, sino porque estás informando sobre algo que tenga que ver, por ejemplo, con violencia sexual. Violencia sexual no podrías poner en el titular, de hecho, hay que disfrazar la palabra violencia, hay que disfrazar la palabra sexual, etcétera, etcétera. Por eso me llama la atención que todo este contenido circule tan impunemente a través de las redes sociales, ¿no? Bueno, quiero preguntarle también al secretario técnico, ¿qué posibilidades hay de concertar con el resto de las bancadas, tomando en cuenta que ustedes ahora, libre, son de la oposición? ¿Hay posibilidades? ¿No hay posibilidades? Claro que sí, siempre las hay. La verdad es que el presidente de la comisión siempre tiene una frase, yo la rescato, la oposición de Libre es una oposición constructiva. Entonces, en ese sentido, siempre hay la amplitud de poder llevar adelante. Miren, en la comisión incluso hay 3 bancadas políticas, está Libre, está el PDC y está también Unidad, y siempre ha habido un buen consenso entre todos desde la comisión, y asimismo entre las demás diputados de las otras bancadas, así que la apertura siempre ha estado, se ha demostrado no solamente con este proyecto, sino con otras acciones y otros proyectos que ha sacado la comisión, por lo que reitero, siempre se va a tener el consenso de poder ir hacia adelante en una sola normativa y más que todo que sea ley. En base a ello quisiera también aprovechar la oportunidad, y es algo que no hemos mencionado, en el ámbito de la construcción de este proyecto de ley, que queremos basarnos también en las propias víctimas, en las personas que están sufriendo esto, y por eso incluso a través del colectivo Ciberwarmi se ha habilitado un número para poder recibir los aportes, recibir los mismos los criterios de todas las personas, porque sabemos bien que a través de los consensos y de la expertise que puedan tener muchas personas se puede también construir, porque no sabemos bien todo lo que ha pasado en relación a los distintos tipos de casuísticas que pasan las personas, pero no sé si me permiten hacer un poquito de publicidad del número. El número no, está bien, adelante. El número es 789-36699, es el número que hemos habilitado para poder recibir todos los aportes al proyecto de ley. De igual forma, a través de la página de diputados se puede conocer el proyecto. ¿Hay algún plazo que ustedes se han planteado para ponerlo a consideración y votarlo? Claro, más o menos hemos tenido, o sea, lo ideal sería hacer siempre un poco amplios, pero en esta forma ejecutiva de trabajar las propuestas normativas nos hemos visto por bien trabajarlo hasta final de mes, recibir los aportes y empezar a hacer de una vez el trabajo sobre la propuesta final a ser presentada a la plena de la comisión. ¿Y el otro proyecto en qué comisión está? Mire, desconozco, no nos ha llegado directamente, nos debería llegar a la Comisión de Derechos Humanos, porque inclusive... Porque este es un tema para la Comisión de Derechos Humanos, para la Comisión de Derechos Humanos, que es netamente social. Inclusive existe un proyecto de ley que viene de reposición también, que se ha trabajado en anteriores legislaturas de violencia digital, que lo ha trabajado una exdiputada, la doctora Gabriela Ferrell, con quien el presidente de la Comisión ya ha tomado contacto y le ha pedido también poderse reunir para, en base a esa propuesta que ha tenido antes, sumarlo también y hacer la conjunción de los esfuerzos para sacar una sola propuesta normativa. Por eso la amplitud siempre ha estado ahí. Entiendo. Y mientras no haya ley, Liz, ¿cómo tratan ustedes los casos que les llegan? ¿Cómo sostienen, hacen contención? ¿Cuál es el tratamiento que le dan cuando reciben un caso de ciberviolencia? La primera y principal forma en la que tenemos que apegarnos son las formas de denuncia que tienen las redes sociales, porque al no haber aún una normativa no tenemos a qué atenernos, no tenemos bien con qué ayudar. Por eso exigimos esta ley, queremos que esta lucha se haga ley, que nuestra lucha se haga ley, porque no tenemos más que lo que nos ofrecen a veces para cubrirlo, pero aún así no es suficiente, porque como habías dicho, para poner la palabra violencia son 1000 cosas, pero si ahorita intentamos buscar un video de cualquiera de esos, hay formas en las que se suben, hay otros lados en los que se suben. Incluso se puede decir que Telegram es uno de los lugares más difíciles en los cuales se puede denunciar, porque en Telegram, a ver, desde que buscamos una película, así
sin querer pagarla, aparece. Pero si podemos hacer eso, ¿cuántas cosas más se encuentran ahí? Se encuentran links, se encuentran cosas que son... ¿En Telegram? Telegram es terrible, ahí se encuentra todo, ahí puedes encontrar lo más ilegal de lo más ilegal. Ahí es donde no tenemos cómo denunciar, porque en Facebook se denuncia, Instagram se puede, hay formas, pero cuando estamos en lugares como Telegram o links de Google, no hay forma. No sabemos cómo, y por eso exigimos esta ley. Jessica, ¿cuánto tiempo vienen trabajando en este proyecto de ley? ¿Quiénes lo han trabajado? ¿Cuántos colectivos son? Bueno, el proyecto de ley ha sido trabajado desde el año pasado. Es más, queríamos presentarlo en la anterior legislatura, pero no tenía mucho sentido porque ya estaba acabando la legislatura. Entonces, ni bien se instaló la nueva asamblea, como dijo aquí el secretario técnico, nosotras tal vez en un ánimo muy formal, hemos visto a qué comisión le corresponde, listo, y hemos ido y hemos hablado con la comisión y les hemos dicho, miren, tenemos esta propuesta legislativa, trabajamos con víctimas, acompañamos víctimas, somos víctimas, entonces queremos que la comisión pueda recibir nuestro proyecto de ley y que nos ayude a impulsarlo. Entonces, eso fue, por eso nos fuimos por esta vía, y en ese marco el proyecto de ley fue trabajado desde marzo del año pasado hasta ahora que se ha presentado, casi un año hemos tardado, porque a medida que estábamos haciendo el proyecto de ley, también se estaba elaborando la ley del MESEGRI, que es la ley modelo. Incluso como movimiento de Bolivia hemos participado en la ley modelo interamericana de violencia digital, porque esa ley no se llamaba, así se llamaba violencia facilitada por la tecnología. Entonces nos dijimos, no, o sea, juntamente con todas las compañeras de los países, de las regiones, hemos dicho, es violencia digital porque detrás de Internet hay dígitos. Tecnología es este micrófono, tecnología puede ser una licuadora, hermana, pero detrás de Internet hay dígitos. Entonces es violencia digital. Entonces por eso inclusive hasta el nombre cambió. Este tema de hemos dicho, necesitamos que las empresas se hagan responsables. Entonces también como que hemos aportado a la construcción de algo regional. Entonces hemos estado presentes también en ese ámbito. Entonces en ese ámbito hemos trabajado todo este tiempo y también, como te decía, hace una semana WhatsApp ha cambiado su configuración. Entonces hay muchos cambios. Entonces hemos tratado de llegar a un punto donde las víctimas se sientan representadas, porque si bien el colectivo Tevis está aquí, las Ciberwarmis que atendemos casos hace 7 años, por ejemplo, la Red Nacional de Promotoras Comunitarias, que ellas están en territorio en todas partes del país, por ejemplo, han participado. Mujer de Plata, que han sido víctimas colectivas, además, que les han filtrado los datos de una manera increíble y han promovido su ataque y además declaradas no gratas, ha participado. Muy bien. Y otros colectivos. Claro, tenemos que ir cerrando porque ya se nos ha cumplido una hora de charla sobre este tema. Empiezo despidiéndome por Liz. Liz, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti por la cobertura y sobre todo gracias por darnos este espacio a nosotras. Muy bien, y gracias también a Boris Villarreal y gracias por venir, ¿no? Muchas gracias y vamos a estar siempre haciéndoles conocer los avances de este proyecto. Muy bien, y gracias Jessica Velarde por haber expuesto el proyecto de ley. Gracias Mary, y bueno, quiero cerrar con que Ley Olimpia es para todas las víctimas. Muy bien. Amigas, amigos de Sin Concesiones, les agradezco muchísimo por habernos seguido. Esperemos que en la Cámara de Diputados se pongan de acuerdo y no vayan con 2 proyectos de ley o tal vez más, no sé cuántos podrán surgir. Es normal siempre cuando empieza un proceso, pero lo importante es que haya concertación. Muchas gracias. Nos encontramos mañana con otro tema de derechos humanos. Chao, chao.